Bueno, pues prosiguiendo con la caída de la señal, lamentablemente se cayó, pero proseguimos. Ahora, ¿cómo opera la fe? Prosiguiendo con el tema sobre la fe. Primer punto, asentamiento intelectual. Ahora, ¿cómo funciona el asentamiento intelectual? Dios convence al pecador de justicia, pecado y juicio. ¿En conformidad a qué? A la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, el asentamiento intelectual en base a la fe tiene que ver con lo que viene siendo en conformidad a lo recibido por las Escrituras. ¿Por qué? Porque ese es el medio. Incluso el apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos diciendo que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tipo de fe está hablando el apóstol? Está hablando de la fe salvífica, no de la fe milagrosa ni de la fe intelectual. Está hablando de la fe que reposa en Cristo, la cual suscita salvación en la persona. Ahora, verdaderamente el Espíritu de Dios convence al pecador en el asentamiento intelectual. Luego del asentamiento intelectual viene otro punto importante en la manera como opera la verdadera fe salvífica en una persona. Es caminar diario en confianza. ¿Pero basado en qué? Ese caminar diario en confianza tiene que ir basado en el asentamiento intelectual. Por consecuente, en todo aquello que recibimos de la palabra de Dios en las Escrituras. Yo no puedo caminar diariamente confiando en Dios si no estoy basado en la palabra de Él. Por lo tanto, si verdaderamente mi fe va a reposar en la persona y la obra de Cristo, tiene que estar basada en aquello que revela la persona y la obra de Cristo, que es la palabra de Dios. Cristo dijo claramente en Lucas capítulo 24, versos 44 y 45, que era necesario que todo lo que se habló de mí, Moisés, los profetas y los salmos se cumpliesen. Todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como la continuidad de este, el hilo que entreteje cada página de la Biblia es Cristo, dándonos a entender que su persona y su obra se encuentran desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, aquel que recibe la palabra de Dios tiene un asentamiento intelectual en base a la palabra de Dios por el Espíritu de Dios en convencimiento a su intelecto, puede descansar y reposar en base a lo que está revelado en las Escrituras. Un caminar diario en confianza. Luego prosigue a lo subsiguiente, que viene siendo, por así decirlo, la consecuencia de caminar diariamente confiando en la palabra de Dios, y es obediencia. La obediencia va en conformidad a lo que yo recibo de las Escrituras y en base al estudio adecuado de la palabra de Dios. Cabe aclarar algo. No es lo mismo leer la Biblia que estudiarla. Ahora, tampoco es lo mismo estudiarla que estudiarla adecuadamente. Dios nos dejó a nosotros la responsabilidad no de estudiar las Escrituras. Yo he escuchado sin número de creyentes que dicen tienes que estudiar la palabra de Dios, y estoy de acuerdo. Pero yo le añado, tienes que estudiarla adecuadamente, de manera adecuada, en su propio contexto histórico-gramático, para que no cometas el error de una mala interpretación, sino que apliques la ciencia hermenéutica de manera correcta, en base a su propio contexto. Y así puedas tener los principios de las Escrituras y puedas tener una fe saludable. La fe salvífica es una fe saludable. Lamentablemente, la fe milagrosa y la fe intelectual no. Es una fe disfuncional. Y aquí es que viene el otro punto importante sobre la fe. Ya vimos qué significa la fe, ya vimos qué es la fe, ya vimos cómo opera la fe. Ahora, aquí cabe un punto importante que será bueno aclarar. ¿Qué inclinación tiene la fe? La fe tiene dos tipos de inclinaciones, fe pasiva y fe activa. Punto. No hay un término medio. Santiago escribe en su carta, Jacobo escribe en su carta diciendo que seamos oidores, pero no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Ese tipo de fe es lo que Dios desea. Dios desea una fe activa, no una fe pasiva. La fe pasiva se ve en lo que viene siendo la fe milagrosa y lo que viene siendo la fe intelectual. ¿Por qué? Porque ambas reposan en los beneficios, no en el benefactor. Por lo tanto, no buscan una obediencia plena. Pero la fe salvífica es todo lo contrario, es activa porque busca obedecer. Ahora, la fe activa tiene unos componentes fundamentales que nosotros no debemos pasar por alto. Y es que la fe activa actúa, la fe activa obedece, la fe activa participa de todo lo que Dios ha llamado a hacer. La fe activa es dinámica.
Ahora, la fe activa es responsable. Esto es bien importante. Es responsable. Ahora, la fe activa se basa en las Escrituras. La fe activa acciona en base a la palabra de Dios. Por lo tanto, es salvífica. Ahora, la fe pasiva es todo lo contrario. La fe pasiva omite sus responsabilidades, desobedece, es espectadora de lo que caminan bajo la fe activa, hacen. Es espectadora, no es partícipe. Es estática, no es dinámica. Es irresponsable en las cosas que tiene que hacer. Y eso lo podemos ver hoy día, ya que esta situación pandémica, agraciadamente y lamentablemente, ha florecido las realidades de lo que es el cristianismo moderno, lamentablemente. Ahora, la fe pasiva es almática, es emocional. Pero es interesante ver que la fe activa es todo lo contrario. La fe activa, aunque basa en su intelecto, en una razón, o por así decirlo, se basa en lo que viene siendo las evidencias que muestra la verdad, la fe pasiva es todo lo contrario, es emocional, se basa en sentimientos, en lo que puedo recibir y en lo que puede satisfacer mi egolatría en ese momento. Ahora, la fe pasiva rechaza y por consecuente es irracional. Aquí me gustaría culminar con algo. Ya tenemos claro qué significa la fe, que es la fe, como ver a la fe, qué inclinación tener la fe. Pero bíblicamente leímos algo hace un momento atrás y estuvimos viendo el contexto inmediato. El capítulo 11 de Hebreos es sumamente importante porque habla acerca del sinnúmero de personas que fueron ejemplo en todo el Antiguo Testamento hasta llegar a la persona de Cristo, en base a lo que es la fe. Y es interesante ver que, lo puede leer con calma, del verso 4 en adelante, del capítulo 11, comienza con uno de los hijos de Adán, comienza con Abel. Ahí comienza la fe, pero ¿por qué? ¿Por qué no comenzó con Adán y Eva? Por una sencilla razón. Adán y Eva estuvieron presentes en el huerto, hablaron cara a cara con Dios en el huerto y fueron desechados por su desobediencia. Y ahí viene la corrupción de la humanidad. A partir de que fueron echados del huerto del Edén, ahí comienzan los hombres de fe y las mujeres de fe en todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, comienza con Abel, aquel que obedeció a Dios y aquel que se inclinó de una manera correcta en agradar a Dios y buscar a Dios porque creía en él. Pero vamos a analizar ahora un punto importante, los versos del 1 al 3, para culminar, acerca de lo que es la fe, cómo es la fe y cómo esto opera. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo le he preguntado a muchas personas qué significa la palabra fe y me salen con este verso. Verdaderamente, cuando dice es pues la fe, lo que da a entender es, en el contexto original, así funciona la fe. Ahora, ¿cómo funciona la fe? La fe, por así decirlo, esto no es una definición de lo que es fe verdaderamente, sino una descripción de cómo la fe opera y la validez de esta. Ahora, así funciona la fe. ¿De qué manera? Funciona de dos aspectos fundamentales. En el mismo verso lo especifica. Número 1, certeza, y número 2, convicción. Ahora, ¿qué significa la palabra certeza? La palabra certeza en el contexto original es la realidad o la sustancia, por así decirlo, pararse sobre algo, dando a entender que tienes la escritura o el título de propiedad y que te pertenece eso donde tú estás parado. En otras palabras, las escrituras nos dan a nosotros la garantía del título de propiedad de que todo aquello que le corresponde a Cristo nos es comunicado a nosotros por su gracia, a nosotros depositar nuestra fe en Él y en su obra. Ahora, no solamente certeza, sino también convicción, dando a entender que es la prueba o la evidencia de la existencia de aquello que nosotros ya poseemos. Por lo tanto, una fe verdadera tiene la certeza, se para firmemente en que las evidencias históricas, bíblicas, tanto internas como externas, han expresado fielmente de que todo lo que Cristo es e hizo a nuestro favor es una realidad. Ahí es que comienza la verdadera fe, cuando reposamos en Él. Ahora, muchas personas tienen la costumbre de pensar de que la fe es una vara mágica o la fe es una creencia en algo. No, la verdadera fe es una sujeción inteligente que confía en las promesas divinas y reposa en la soberanía de Dios. Eso verdaderamente es fe, que se manifiesta en una certeza
y en una convicción, porque Dios cumple siempre su agradable y perfecta voluntad en conformidad a su supremacía perfecta. Ahora, es interesante ver en el verso 2 que dice que porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, ¿qué antiguos? Todos aquellos que hablas desde el verso 4 en adelante del capítulo 11. Y en el capítulo 11 podemos observar que se centra más en dos personajes fundamentales que vienen siendo Abraham y Moisés. ¿Por qué? Porque para los hebreos Abraham era el padre de la fe y resalta la vida de fe de Abraham al grado de colocar cada detalle, el más mínimo detalle, y dando a entender de que todo lo que Abraham hizo era creyendo en que el Mesías se iba a manifestar. Por lo tanto, lo que está dando a entender el autor de Hebreos es que la fe verdadera reposa en el Señor Jesús, aún sin ver lo prometido, y lo podemos ver en el capítulo 11. Porque Abraham creía claramente que él y su descendencia iban a poseer una tierra y iban a fructificar y iban a ver todo lo que Dios le había prometido, aunque él no lo vio. Incluso, ¿por qué? Porque su enfoque estaba en lo celestial y no en lo terrenal. La verdadera fe se enfoca en los asuntos celestiales, no en los terrenales. Los terrenales deben ser una consecuencia de nuestra fe que está basada en lo celestial. Un ejemplo lo podemos ver, aunque saliéndome un poco del contexto del exégesis, dice en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, la palabra poner la mira, del griego phroneite, significa poner tu pensamiento, poner tu mente en las cosas celestiales. De la única manera que podemos poner la mente en las cosas celestiales es mediante las Escrituras, basado en las evidencias que Dios ha dejado plasmada en la persona de Cristo, en la historia y en la misma palabra de Dios. Por lo tanto, una fe inteligente es aquella que reposa en Él y en todos los hechos que Él ha logrado a nuestro favor. Por lo tanto, estos creyentes, hombres de fe de la antigüedad, los antiguos, creyeron que venía el Mesías, creyeron en la salvación del Mesías y creyeron que iban a ser partícipes de las cosas gloriosas que Dios tenía para ellos en el ambiente celestial, pero empezaron a manifestarlo en el ambiente natural. Ahora, alcanzar un buen testimonio. Y aquí hay un punto importante que quiero culminar. Por la fe entendemos haber sido constituido un universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí hay un punto sumamente importante. Ahora, cada ejemplo de fe de los antiguos que menciona el autor es lo que nos da a entender este verso. Por la fe entendemos haber sido constituido un universo. Apunte a lo que viene siendo desde Génesis. El autor nos lleva a nosotros desde Génesis hasta llegar a la persona y obra de Cristo. ¿Por qué? Esto es lo que nos da a entender a nosotros la supremacía de Cristo a través de toda la historia. Por lo tanto, una fe verdadera es aquella que reposa en Él. Descansa en Él, descansa en los hechos y descansa en las promesas de Dios en la persona de Él, en Jesús. Ahora, otro punto importante dice, por la fe entendemos que en base al ejemplo de los hombres de fe de la antigüedad y todo lo que las Escrituras nos deja plasmados, podemos nosotros comprender qué es la fe verdadera. Ahora, cuando nosotros vemos lo que dicen las Escrituras y leemos lo que dicen ellas y comparamos la fe o los que dicen tener fe en el ambiente moderno, verdaderamente se espuma por completo la idea. Cuando nosotros observamos los ejemplos de fe en la antigüedad, en toda la palabra de Dios, y los comparamos con los supuestos hombres de fe de la era contemporánea, vemos claramente que es una falsa. ¿Por qué? Porque estos hombres de fe reposaban en Dios, reposaban en la palabra de Dios, reposaban en Cristo verdaderamente, en los hechos que Dios había dejado establecido para un futuro. Aunque ellos no lo vieron, reposaban en que a lo mejor, aunque ellos no lo vieran, lo verían su descendencia. Por lo tanto, la verdadera fe siempre va a reposar en las Escrituras, en obediencia y confianza plena. Otro punto importante, dice que habiendo sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahora, verdaderamente esto significa que todo fue preparado para un cumplimiento, de manera organizada. Dios dejó plasmadas las evidencias a través de la historia y a través de la creación, dejando su huella soberana para que nosotros comprendiéramos de que todo tiene un propósito perfecto y un cumplimiento en él.
Vemos las escrituras en Génesis que dice que cuando Dios creó todo, vio que era bueno. Ahora, la palabra bueno en el contexto original hebreo significa que cumple su función. Ahora, ¿qué cumplía su función? Glorificar a Dios y exaltarlo. Verdaderamente, nuestra fe reposa en Dios al grado de que Él sea glorificado y exaltado, o nuestra supuesta fe lo que hace es sobresaltar nuestras emociones, nuestra humanidad y ser antropocéntrica, buscar el beneficio y el placer personal. Debemos examinar verdaderamente qué tipo de fe tenemos. Si nuestra fe es salvífica, es la correcta, porque reposa en Dios. Aunque no recibamos nada de Él, reposamos en Él y sabemos que Él es fiel a sus promesas, pero a la misma vez nos sujetamos a sus órdenes. O tenemos el tipo de fe salvífica o milagrosa que solamente esperamos algo de parte de Dios. Lamentablemente muchas personas, y voy a poner esto por ejemplo, porque hoy se está tocando mucho el tema económico en base a esta crisis, muchos pastores lamentablemente se han visto expuestos en malas jugadas económicas, utilizando el miedo para acarrear o para tener adeptos en base a temores y así sustraer una sustancia económica, monetaria. Lamentablemente, las personas le dan a Dios por lo que Dios le puede dar a cambio. Nosotros lo podemos ver hoy día con los supuestos pactos, primicias modernas. La gente le da a Dios esperando el 100 por uno, pero no le dan a Dios porque Él es el dueño de todo. No le dan a Dios porque Él es Dios. ¿Ves la gran diferencia? Una persona que verdaderamente ama a Dios va a darle a Dios todo lo que le corresponde a Él sin importar lo que le dé. Porque vive rendido a Dios. Pero una persona que tiene una fe milagrosa y una fe intelectual va a darle a Dios esperando el cambio de parte de Él. Eso no es fe. Verdaderamente eso es una arrogancia conformidad a las Escrituras. Por último me gustaría tocar. Vio Dios que era bueno todo y todo Dios lo creó con una función, para que cumpliera un objetivo. Dios dejó la palabra, Dios dejó las escrituras con un objetivo, para que nosotros conozcamos su voluntad, para que nosotros nos sujetemos a ella y en base a conocer y sujetarnos a esa voluntad y confiar a sus promesas, Dios sea exaltado, glorificado, honrado y adorado. Y así podamos servirle a Él de manera adecuada. Ahí se manifiesta la verdadera fe, como Dios desea. Por último, me gustaría tocar que dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchas personas lamentablemente han tocado este versículo y han dicho que todo lo que nosotros vemos en la tierra es porque había un panorama celestial, un molde celestial por el cual Dios creó todo. Verdaderamente eso no es lo que dice el verso. El autor está atacando una idea de la antigüedad, porque había un sinnúmero de personas judías que tenían la creencia de que la materia era preexistente. Y el autor verdaderamente lo que está dando a entender que el único ser preexistente es Cristo, en el mismo contexto literario inmediato, dando a entender de que la materia no es preexistente, que la materia tuvo un principio y también tiene un fin, pero Cristo no. Con esto lo que está dando a entender es que verdaderamente una fe real reposa en ese ser preexistente y eternamente existente, no en las cosas que nosotros vemos aquí en la tierra, que tienen un principio y que tienen un fin, sino que reposa en aquel que no tiene principio y aquel que no tiene fin. Amados hermanos, verdaderamente tenemos una fe que agrada a Dios, verdaderamente tenemos una fe bíblica en conformidad a las Escrituras, nos sujetamos a sus órdenes en rendición de vida al Espíritu de Dios. Quiero aclarar y terminar con eso. Una fe que no proyecta la vida de Cristo, verdaderamente no es fe. La verdadera fe, la fe salvífica, va a buscar siempre que Cristo sea visto en palabras y en conducta. ¿Por qué? Dios desea que tengamos una fe salvífica, una fe correcta, que repose en Dios, que repose en sus promesas y a la misma vez se sujeta a sus órdenes. Por una sencilla razón, porque fuimos creados en base al diseño original para adorar, servir, glorificar y amar a Dios. Y de la única manera que nosotros podemos volver a ese diseño original es cuando depositamos nuestra fe en la persona y obra de Cristo y Él hace que sea su vida en nosotros para que de esa manera se cumpla ese diseño. Amados hermanos, que en este tiempo de pandemia global el pánico no se apodere de usted. Reposa en las promesas de Dios, pero por sobre todas las cosas,
sujétese a sus normas, que ahí es que se manifiesta verdaderamente la fe que Dios desea. Que la gracia de Dios sea con usted, con cada uno de los suyos, y le exhorto a que mantenga su mirada en la palabra de Dios, reposando en la palabra de Dios y sujetándose a las normas en conformidad a lo que dice la palabra de Dios. Y créame, amado, que si no es en esta vida, en la venidera, recibirá los beneficios que tiene para usted. Bendiciones, amados hermanos. Gracias y paz.